Hablemos de un tema que la verdad pone nerviosos a muchos empresarios y contadores, el famoso artículo 69b del Código Fiscal. Suena intimidante, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a quitarle el misterio. Vamos a entender por qué existe y, lo más importante, cómo podemos asegurarnos de que un negocio legítimo nunca, pero nunca tenga problemas con él. A ver, empecemos con una pregunta directa. Pensemos en esto. Si el día de mañana la autoridad fiscal llegara y cuestionara una de las facturas más importantes del negocio, ¿habría forma de probar que esa operación fue totalmente real? Y me refiero a tener pruebas, más allá de la factura y el comprobante de pago. Justo esa es la pregunta que está en el corazón del artículo 69b. Ok, para entender el 69, primero hay que entender el monstruo que está tratando de combatir. Ojo, no es una regla que se sacaron de la manga. Es la respuesta del gobierno a un problema gigantesco, una industria millonaria de evasión fiscal que se basa en facturas falsas, en operaciones que nunca existieron, un verdadero mercado negro que le cuesta muchísimo al país. Y en este esquema hay básicamente dos personajes. Por un lado, están los que conocemos como EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas. Pensemos en ellos como empresas fantasma, cascarones sin empleados, sin oficinas, sin nada, cuyo único negocio es vender facturas. Y del otro lado están los EDOS, las empresas que deducen operaciones simuladas. Y aquí es donde se pone delicado, porque estos sí son negocios reales que al comprar esas facturas para pagar menos impuestos, están poniendo en riesgo todo su patrimonio. Entonces, para poder enfrentar este problema, en 2014 se crea el arma principal del gobierno, el artículo 69b. Es un mecanismo legal diseñado específicamente para detectar y neutralizar a los CEFOS y, por consecuencia, a toda la red de clientes que les compraron facturas, o sea, los CEDOS. El centro de todo este artículo es un concepto legal que suena complicado, pero no lo es tanto. La presunción de inexistencia, que significa que la ley le da a la autoridad el poder de asumir que una operación nunca ocurrió si parece que el proveedor no tenía cómo hacerla. Pero aquí viene lo más importante. Es una presunción que se puede derribar. La autoridad presume, sí, pero ahora la responsabilidad de demostrar que todo fue real cae por completo en el contribuyente. Se invierte la carga de la prueba. El proceso es bastante claro, va por pasos. Primero, el SAT detecta algo raro. Luego, le notifica al supuesto EFO que está en una lista provisional. Y a partir de ahí, esa empresa tiene una ventana de tiempo muy corta, apenas 15 días, para defenderse y presentar todas las pruebas que tenga. Si no logra convencer a la autoridad, entonces sí, su nombre y su RFC se publican en la famosa lista negra definitiva para que todo mundo la vea. Y justo aquí es donde la situación se complica para las empresas que sí son legítimas. Porque una vez que un EFOS entre en esa lista negra definitiva, se activa un efecto dominó que le pega a todos, absolutamente todos, sus clientes. El sistema, de forma automática, le avisa a todas las empresas que alguna vez recibieron una factura de esa compañía fantasma. Y en ese preciso momento, todas las deducciones de impuestos y todos los acreditamientos de IVA que se hicieron con esas facturas quedan en el aire. Para la autoridad es como si esas operaciones jamás hubieran existido. Las consecuencias para una empresa que usó una de estas facturas, incluso sin saberlo, pueden ser brutales. Se pierde la deducción, claro. Hay que pagar el impuesto que no se pagó, con actualizaciones y recargos. Y peor aún, la autoridad puede cancelar los sellos digitales, lo que básicamente paraliza la operación, porque ya no se puede facturar. En el peor de los casos, hasta se podría terminar siendo responsable por los impuestos que el EFO nunca pagó. Bueno, ya vimos el problema y los riesgos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede proteger un negocio de todo esto? La respuesta, y esta es la palabra clave en todo el derecho fiscal moderno, es materialidad. ¿Y qué es eso de la materialidad? Es muy simple en realidad. Es el conjunto de todas las pruebas que demuestran que una operación de negocios de verdad pasó. No es solo tener el CFDI y el comprobante de pago, es tener el expediente completo que cuenta toda la historia. Por qué se hizo la compra, cómo se hizo, cuándo, dónde y quiénes participaron. Es toda la evidencia que le da cuerpo y sustancia real a una transacción. Y ojo, que esto no es una opinión, es un criterio de la mismísima Suprema Corte de Justicia. Lo que nos dice esta tesis, en pocas palabras, es, mira, tu factura puede estar fiscalmente perfecta, pero si no me puedes probar que el servicio se dio o que el producto se entregó en el mundo real, no me sirve de nada. La factura, pues, es solo el comienzo. Bien, entonces, ¿cómo se construye este blindaje de materialidad? Hay que pensar casi como un detective, armando un caso sólido para cada operación importante. Este es el plan de acción, nuestro kit de supervivencia fiscal. Aquí tenemos los elementos clave. El contrato, por supuesto, es básico. Pero ¿qué tal los correos electrónicos de la negociación? Eso es oro molido.
No basta con el pago, hay que tener los entregables, el reporte que se recibió, las fotos del evento que se organizó, la bitácora de entrada del consultor a las oficinas. También es fundamental documentar la razón de negocio, o sea, poder explicar por qué esa compra o ese servicio era necesario y bueno para la empresa. Cada uno de estos papelitos es una pieza del rompecabezas que prueba la realidad de la operación. Y para cerrar, nos quedamos con esta reflexión. Más allá de los números y las facturas, ¿la documentación que guardamos en la empresa realmente cuenta la historia completa de cómo opera el negocio? Porque al final del día, en una auditoría, esa es precisamente la historia que la autoridad va a querer que le cuenten. Ahora que ya lo sabes, comunícate con nosotros. Si tienes alguna duda en temas fiscales, financieros o de control interno.